presenta Delvis Grisel y compañía. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. A mí me parece fascinante el mundo de la arquitectura. Y en este programa, pues en los 4 años que lleva este programa, muy a menudo tengo arquitectos de lujo en este programa, y para mí es una fascinación. Porque si ustedes miran las fotografías del mundo entero y de países árabes, por ejemplo, donde hay unas arquitecturas que tú dices cómo se le ocurrió, cómo la pudo construir, cómo pudo tener esa visualización de eso. Cuando miramos en Puerto Rico, que tenemos unas arquitecturas también maravillosas, no tan solo modernas, sino las antiguas son espectaculares, pues entonces yo dije, ¿saben qué? Tengo que hablar con un arquitecto muy importante en este país, un arquitecto que es, como digo yo, y como dice el Canva de hoy, de Puerto Rico para el mundo, porque ha tenido éxito no tan solo en Puerto Rico, sino también en algunas partes del mundo donde ha hecho trabajos interesantísimos, pero es un hombre sencillo, calladito, no anda por ahí. O sea, ustedes no saben todo lo que tuve que hacer yo para traer conmigo en la mañana. Tuve que amenazarlo, ¿saben? Tuve que amenazar a Pablo Ojeda O'Neill para poder tenerlo aquí en esta mañana y que me haga todo ese cuento suyo de cómo llegó a ser arquitecto y cómo tiene, porque lo que más me gusta de Pablo es el compromiso que tiene con la arquitectura y con la permanencia de ella y con la protección de ella. Así que buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, respondiendo a las amenazas. Aquí estoy. Parece que fui buena amenazando. Fui buena. Pero también tuve la ayuda de Nick Quijano, tengo que decir eso. Sí. Tengo que decir que Nick me... Querido hermano y compañero. Ajá, Nick me ayudó, Nick me respaldó, vamos a decir que Nick me respaldó. Pero Pablo, cuéntame una cosa. ¿Cómo era tu vida de niño? Porque a mí siempre me gusta ir al principio de las cosas, porque me encanta, como seres humanos que somos, y tenemos tantas cosas dentro, que digo que a veces terminamos vidas sin investigar lo que tenemos dentro. Pero cuando hay vidas como la tuya, que desde muy temprano en la vida estuvieron fluyendo y en ebullición, hirviendo, todos esos talentos y sacándole provecho, pues me gusta entonces ir al principio. ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde tú naciste? Bueno, yo nací en San Juan, Puerto Rico, en Santurce, hace algunos tiempos atrás. Hace un ratito. Un ratito, en el seno de una familia muy especial. Y bueno, yo creo que todos tenemos, ¿verdad?, esas imágenes de infancia y de crianza, ¿no? Que, como has tratado de preguntar, ¿qué ha pasado en mi infancia que a lo mejor a mí me ha afectado para luego ser lo que soy o hacer lo que hago? Bueno, pues yo considero que mi familia es compuesta por mi padre, mi madre y mis hermanas. ¿Era el único varón? Sí, okay. Teníamos... ¿Mayor, menor en el mayor, medio? El mayor. Oh, wow. Teníamos un ambiente familiar que siempre era como del embeleco. O sea, siempre mi padre, profesor de artes industriales de la Central High en sus años, luego a la Universidad de Puerto Rico. Mi madre también, que tenía una gran capacidad. Yo creo que el ojo estético lo saqué mucho de ahí. Pues así se hacía en mi casa toda una serie de eventos. Siempre estábamos construyendo algo, haciendo algo. Mi padre diseñaba y construía botes, todavía está vivo, gracias a Dios. Pero ese tema del craftsmanship, ¿verdad?, de hacer cosas, del diseño, me acuerdo pues que mi madre le cosía las modas que mi hermana
diseñaba su Barbie. O sea, cosas tan extremas como esa. Okay. Eso se hacía o sea en que mi la casa. O sea, creatividad era una cosa siempre, que fluía siempre. tremendamente Por en tu ejemplo, mi casa. padre también, aparte de haber sido fotoperiodista en su momento, también tenía un estudio de fotografía y nosotros ayudábamos a mi papá a imprimir las fotografías blanco y negro y nos metíamos en el laboratorio. Es decir, que siempre fue un ambiente muy dinámico y siempre fue muy creativo. Pero ¿cómo tú pensabas, si tú vas al momento más atrás en tu vida, de niño, ¿qué tú pensabas? Que eso era lo más normal del mundo. ¿Tú tienes algún recuerdo? Bueno, es que siempre hubo ese tema. Para nosotros Pero era... me refiero a tu reacción, o sea que, bueno, no. ay, qué chévere esto, No ay, todos, esto me interesa. No, todos me envolvíamos. O sea, no había nadie que se retrayera de nada. Y era parte de la vida familiar. Por lo tanto, para mí esa dinámica, que no la veía posiblemente en familias de compañeros míos de colegio, de clase, esos embelecos que yo les decía, mira, hicimos un bote y nos fuimos a Piñones a tirar el bote. Ellos me miraban como un poco extrañados, ¿no? Porque eran actividades que requerían mucho, o sea, construir un bote en la marquesina de tu casa para después llevarlo y tirarlo al mar, ¿no? Así que siempre fue un ambiente creativo. Por lo tanto, eso yo lo asumí desde niño. No me extrañaba nada. Mi padre tenía unas ideas siempre a veces loquísimas y por ahí íbamos. Así que eso también yo creo que yendo hacia atrás, pero hacia adelante como actitud, a todos nosotros, a mis hermanas también, nos imprimió un pensamiento de que todo es posible. Hay que trabajarlo, pero todo es posible. Y que tenemos las herramientas, que es ese sentido de seguridad que nos dio mucho, ese estilo de crianza, ¿verdad? Así que desde lo más atrás que pudiera yo recordar, había siempre temas como este. De hecho, el taller de ebanistería que mi padre y mi abuelo abrieron en los años 50 estaba en el sótano de la casa de mis abuelos. Entonces, ahí yo nací en esa casa. Por lo tanto, también tenía un sentido de ese sótano, de la viruta, de qué hacían ahí abajo, ¿verdad? Así que desde el principio, yo creo que mi imagen de vida, toda la vida, ha sido acompañada de este tipo de cosas. ¿Cuándo entonces empiezas a pensar en serio? Porque esto es una cosa natural en tu vida. O sea, estas actividades y toda esta creatividad. Sí, la música, la cerámica, la madera. La música. Sí. Cuéntame. Bueno, Música. Sí, la música. Yo toco 4. Caramba. Y empecé a estudiar violín con don Guillermo Figueroa en un momento dado. Hasta que él me dijo que tú prefieres ser un mal violinista o un buen arquitecto. Así que escogí, con toda la seriedad que él siempre hablaba. ¿Te ayudó a escoger? Sí, ayudó en cierta medida. Pero sí, la música también fue parte de eso, de todo. Pero ¿en tu papá tocaba alguien en tu casa? En casa. O sea, ¿cómo llegó a ti la música? Pero ¿cómo llegó a ti la música? Porque en mi casa también la apreciación de la música. Mi padre era parte de lo que entonces se llamaba Asociación Puertorriqueña de Música del Ayer y nos íbamos a un sitio a oír música de todas estas personas que ahora son íconos, ¿no? Carmen Delia Dipini, a oír esa música. O sea, íbamos a oírla, a apreciarla. En mi casa siempre hubo música. El dúo Pérez Rodríguez. Sí. Mi mamá era loca con el dúo Pérez Rodríguez. Todas esas músicas, todos esos cantantes y compositores de esas épocas, 50, los 60. Así que también por la apreciación de la música tropical latina, pero nuestra, ¿no? Así que también eso fue algo muy natural de yo quiero tocar un instrumento y me encantaba el 4 y así estudié y toco 4. De hecho, toda mi vida en la universidad yo fui parte de la tuna de la Universidad de Puerto Rico. Uh-huh. Así que estuve involucrado en todo eso. Así que todo es como multitasking siempre en mi familia, ¿no?
fue así. Por lo tanto, escoger una cosa u otra sí era difícil. Ahí sí. Y yo voy a querer saber cuándo tú pensaste por primera vez que arquitectura es donde te querías dirigir, pero como tengo que pausar y no te quiero interrumpir porque ese va a ser un cuentito largo, pues regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No esperes más, visítanos y experimenta el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynaboradiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y hoy tengo la dicha de estar conversando con el arquitecto Pablo Ojeda O'Neill, que tiene una vida fascinante. Y de hecho, acabo de recibir un mensaje de una radioescucha, la querida amiga Doris Acevedo, que es asidua a este programa, y dice, fascinante la niñez de este hombre. Así que tú ves que tu cuento gusta, no, ¿sabes? No me hubieras hecho sufrir tanto. Bueno, el caso es que cuéntame, ¿cómo es que diste? Porque me estás hablando de que pues tu papá... ustedes tuvieron una niñez fascinante, interesante, nada de aburrida. No, para nada. Mi madre pues en eso la sufrió también, porque era la que trataba de mantener cierto orden, ¿verdad? En la casa, porque eran todos estos embelecos constantes, ¿no? Y un detalle que mi padre tenía ya, mi padre y mi madre, pero mi padre impulsaba mucho lo que él llamaba los viernes de sorpresa. Entonces nosotros toda la semana estábamos pendientes a ver cuál iba a ser esa sorpresa. Es decir, que tuvimos ¿Y qué tipo de sorpresa? Pues Cuéntame desde alguna. la cosa más sencilla, porque no era nada complicado. A lo mejor un día era esa noche del viernes hacer unas chiringas para ir al morro al otro día a volarla. O sea, no era complicado. O era un detallito que traía. Pero yo creo que esa dinámica de mantenernos a nosotros pendientes, ¿no? A mis hermanas y a mí pendientes de qué iba a pasar, y ser parte también, porque eso sí también, éramos partícipes de absolutamente todo lo que ocurría en la casa. Pues nos daba a veces ese sentido de emprender cosas, y de traer ideas, mira, ¿por qué no nos vamos a tal cosa? O actividades que eran extracurriculares, ¿no? Pues propiciarlas, ¿verdad? Así que eso fue así. Y entonces, ¿cómo fuiste a tener a la arquitectura? ¿En qué momento pasó que tú conociste la arquitectura? Porque de eso no sabías nada. Sí, bueno, lo que pasa es que mi padre era profesor en la High de la Universidad de Artes Industriales, Fotografía, o sea, todo esto que estábamos haciendo en la casa, pues mi padre lo impartía, ¿no? Como profesor ahí en la High de la Universidad y me tocó, al yo estar también estudiando en la High de la Universidad, coger clases con mi padre, ¿verdad? Pues de dibujo técnico. Y ahí es que ese tema de dibujar arquitectura y se hizo un proyectito que fue muy sencillo, pero yo creo que ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta que posiblemente la arquitectura era lo que no sabía lo que era, pero que eso que se estaba haciendo era algo de mi interés.
Era un proyectito que hicimos en la misma escuela diseñando unas terrazas y dibujarlas. Fue algo muy sencillo. Pero yo creo que ahí también yo empecé a ver cómo lo que a mí me interesaba podía convertirse en un interés particular. Ya cuando uno llega a 10º grado, 11º, que uno empiezan a preguntarle a todo el mundo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y a dónde vas a ir a la universidad? ¿Y qué facultad? Pues yo me empecé a plantear también qué yo quería. Yo de entrada era del lado de las humanidades. O sea, yo no, el lado científico, matemático, no era lo mío. No. ¿Tú sabes por qué me río? Porque una vez alguien estando yo en la universidad, que alguien me hace me pide que haga una cuestión matemática, ¿no? Algún compañero, algo así, yo le digo, ¿tú no te has enterado que yo estudio teatro? Sí, o sea, no me iba por ahí, no me iba por las ciencias ni las matemáticas, me iba por las humanidades, yo estaba clarísimo. Ahora, dentro de ese inmenso mundo que son las humanidades, ¿qué? Y ahí sí empecé seriamente a pensar lo que era arquitectura. También tenía otra ventaja. Mis dos tíos, hermanos de mi padre, mi tía Edith y mi tío Hernán, estaban en el mundo de la arquitectura. Pues mi tía era la chief draftsman de una oficina de arquitectos en San Juan y mi tío era chief estimator de Bird Construction. Entonces, claro, cuando yo dije a mi tía, mira, me está interesando la arquitectura, pues unos veranos yo estaba dentro de esa oficina de arquitectura. O sea que también tuve pues esa ventaja, ¿no? O esa increíble coincidencia. Así que por ahí también pude constatar que ese mundo sí me estaba interesando y decidí entonces cuando me gradué de la universidad, de la high, perdón, pues solicitar a estudiar arquitectura. Una vez entraste allí, ¿qué pasó? Bueno, ¿Era lo que tú esperabas? Fíjate, yo no entré la primera vez que solicité, para frustración mía y no entré y qué sé yo, pero fue increíble porque me dejó un año completo de lo que llaman prepa. Ya yo había cogido en la high de la universidad créditos universitarios, por lo tanto me sobraba tiempo y me metí a la tuna de la Universidad de Puerto Rico. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 75. En el 75. Sí. ¿Y tú llevabas serenatas allí a la residencia a de la señorita? residencia de Bueno, señorita. eso era un must. Eso, o sea, ¿cuántas siempre... veces tú estabas allá abajo dándome serenata? Bueno, sabrá Dios. Bueno, sabrá Dios no. Por eso te pregunté el año. Porque pues, el 75 es el año que yo llego. Ah, bueno, pues... A vivir a la residencia. Yo entré a la universidad en el 74 porque me gradué un año antes de la high, pero realmente mi clase es de 75. A lo cual, si alguien me está oyendo, saludos. Pero ese año también, que no entré directamente a arquitectura, lo aprecio mucho, no solamente por las experiencias, sino porque pude estar entre muchas personas de diversas facultades, ¿verdad? La tuna resumía todas las facultades, y ver esto de un punto de vista amplio, que luego cuando uno entra a estudiar arquitectura, uno no tiene mucha oportunidad de compartir con el resto del recinto, porque es un currículo cerrado, ¿verdad? Es un currículo pues que requiere sus tiempos y uno no tiene de verdad... Es intenso. Es intenso. Oportunidad de irse a otras facultades a coger otros créditos, imposible. Eso no es así. Pero ese año me permitió eso. Por lo tanto, tuve como esa visual general de lo que era la universidad, otros compañeros de otras facultades, y aun cuando estaba estudiando arquitectura, yo seguía en la tuna de la universidad. Me escapaba, ¿verdad? Del taller de diseño, me escapaba a las distintas, pero eso lo que entiendo también es importante, y cuando yo a veces he dado clases en la facultad de arquitectura, es cuán conectados estás al mundo, porque es que estamos trabajando con seres humanos, pero cuán conectado estás al mundo y no solamente a tu disciplina o a tu profesión, ¿verdad? Que entonces no te interesan otras cosas. Y yo creo que por esta niñez, después por lo que pasé en la high de la universidad, con mi padre, con todas estas cuestiones, y la universidad en esos primeros años,
es que definitivamente, aunque estaba estudiando arquitectura y me gustaba y entendía que sí, que eso era, siempre hubo un tema que no llegaba y era ese otro interés mío del diseño de lo antiguo, de los muebles antiguos, de las casas antiguas, del patrimonio, que hoy llamamos patrimonio, pero en ese momento yo no sabía lo que era eso, pero no, en mi educación como arquitecto eso no estaba incluido. De hecho, hoy en día todavía no se incluye el estudio del patrimonio en muchos de los currículos de las escuelas de arquitectura, lo cual creo que es un desacierto total. Entonces, yo terminé mi carrera, ¿verdad? Me gradué de la Universidad de Puerto Rico con una gran insatisfacción, porque no estaba todo lo que yo quería y mis intereses en la profesión. Llegó un punto en que a lo mejor yo decía, yo no voy a ejercer arquitectura, voy a montar un taller de ebanistería o voy a hacer otra cosa. Sin embargo, otra vez, una de estas coincidencias, un profesor en la biblioteca de la facultad, estuvimos hablando y yo llevé mi tesis para que había que encuadernarlas y tal. Y le hablé de tus frustraciones. De mi frustración. Y me dice, toma, esta escuela enseña esto. Léete el currículo. A ver, y cuando yo leí el currículo, perfectamente. ¿Y dónde estaba la escuela? En Londres. Y ahí fui a parar a la Architectural Association en Londres, que tenía este posgrado en conservación y patrimonio. Fueron 2 años de estudios allá y ya ahí sí yo creo que como que redondeé mi educación. Con ello también la posibilidad, estando allá, de viajar, que eso es otra cosa que yo recomiendo rotundamente. Hay que viajar. Definitivo. Y hay que estar en contacto con otras personas de otras culturas, porque eso primero nos va a dar sensibilidades, pero una cosa muy importante que es la empatía. Es eso que a veces no tenemos. Y que cada vez tenemos menos. Que tenemos menos, porque no es solamente conocer y viajar y demás, no, es ser empático por el otro. Y también que en algunos de mis trabajos por allá, reconocer que las culturas son como son y que imponer una cultura sobre otra es absolutamente reprochable y absurdo. Sobre todo por lo que cada cultura tiene para enriquecer entre sí. Y yo creo que cuando uno viaja y trabaja en otros lugares, que tiene que estar con el día a día de una cultura, no un viaje turístico, sino estar trabajando, uno se da cuenta que lo que uno es y de donde uno viene no es para todo el mundo. Uno es lo que uno es y el otro es como es. Hay cosas que se pueden criticar, que en general no estarían bien, pero hay que reconocer que esa es su cultura y esta es la mía y vamos a ver cómo nosotros, ¿verdad?, negociamos. Lo digo por la imposición a veces de conceptos como, por ejemplo, la pobreza. Cuando uno va, que yo trabajé un tiempo en la India, y en Nepal también trabajé, el concepto de pobreza. ¿Cuál es el concepto de pobreza? ¿Es tener algo y no tenerlo o es poder vivir bien aunque no tengas el lujo? O sea, ¿cuál es el concepto de pobreza? ¿O cuál es el concepto de felicidad dentro de esa pobreza que uno cree que es pobreza? ¿Y sobre eso qué te enseñó India? Bueno, que es relativo, que todo es relativo, lo que es felicidad, lo que es pobreza, lo que es comodidad, lo que no es. Obviamente la India tiene una estructura social muy jerarquizada, ¿verdad? Y casi que naciste de esta familia está en este punto social y ahí vas a seguir ahí. No hay necesariamente un viaje vertical entre las estratas sociales, bien lineal, ¿verdad? Pues eso es así. A lo mejor no es para mí, no es de donde vengo, el concepto de democracia o conceptos de bienestar son diferentes, pero creo que en la medida en que uno entiende eso y se relaciona, incluso a uno mismo se le quita un poco de los prejuicios. ¿Te gustó la India?
Me encantó. Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto así con esa fuerza? Porque el año pasado, en noviembre, yo estuve 3 semanas en Ann Wigmore, que es un instituto de salud que hay en Aguada hace más de 30 años, que transforma vidas, maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo. Y allí el grupo en que yo estuve, en ese momento, que eran 3 semanas, habían personas de muchas partes del mundo. Pero de esas personas, habían 2 mujeres que ambas, por cuestiones de trabajo, viajaban a menudo a la India. Una desde Inglaterra, porque era una inglesa que tenía sus negocios y sus cosas en la India, y la otra desde New Jersey, porque también por asuntos de negocios iba mucho a la India. Y las 2 hablaban, era una cosa de fascinación por la India, ambas. Incluso la de Inglaterra, vestía con ropa que había comprado en la India. Pero ojo que no es para todo el mundo, de nuevo. Yo a veces tengo amigos que, vamos a la India, y yo, para ti no es ese sitio. Yo creo que no es que no, a lo mejor no. Pero es cuestión de apreciación. Bueno, es cuestión de apreciación, pero también de nuevo de los conceptos que entendemos o no. Si voy a ir a la India. Si vamos a la India con apertura, podemos encontrar fascinación. Con apertura, entendiendo lo que son ellos y entendiendo lo que tú eres. Porque eso es, por ejemplo, cuando trabajé en Nepal, en Katmandú, mis obreros eran todas mujeres. Y esas mujeres se tenían que subir por una escalera de bambú con ladrillos en sus espaldas y el bebé al otro lado, ¿verdad? O sea, imagínate. O sea, pero eso es eso. Esos son ellos. Esa es esa cultura. Intervenir no es deseable, ¿verdad? Por eso creo, y aquí es un comentario a nivel global, el imponer sistemas a otras culturas a la fuerza cuando en realidad no son de esa manera, ¿verdad? Esa cultura no es, pues en los sistemas democráticos, imponerlos a unos sistemas pues islámicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este contacto con otras culturas deberían desarrollar esa empatía, ese respeto, ¿verdad? No se está de acuerdo en todo. Yo no estaba de acuerdo en muchas cosas cuando estuve allí, pero yo entendía por qué era eso. Y al entender por qué es eso, entonces uno tiene paz, ¿verdad? Y respeto. Y respeto, y uno no está en una lucha interna porque esto me está molestando. Y empatía y entendimiento de cuál es la realidad. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Este viernes 28 de junio, desde las 2 de la tarde, en el programa Puerto Rico en Desarrollo con Nelson O'Neill, tendrán de invitado a Mateo Sidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, hablando sobre el aumento salarial, entre otros temas. Sintonízanos por WIAC 740 y su cadena, WISA 1390 y WIAC 930 AM. Terapia física y ocupacional, terapia del habla, son parte de los servicios que ofrecemos en el Hospital del Niño, siempre con mucho amor. Hola, mi nombre es Mari Carmen Figueroa y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y hoy continúo esta conversación con Pablo, el arquitecto, Pablo Ojeda O'Neill, con esta vida fascinante que ha tenido, que yo estaba loca porque viniera a contárnosla. Entonces, ¿qué te dejó India? Porque trabajaste allí. Sí, lo que pasa es que fui parte de unas misiones de UNESCO y en este caso yo iba como técnico experto en conservación y arquitectura. Y entonces habían unos proyectos que se tenían que ejecutar. En la India eran unos estudios sobre ciertos monumentos, unos estudios técnicos que daban pie luego a cómo se iban a intervenir. Y en Nepal, en el Palacio de Hanumandoka, que es el Palacio Real, pues en una restauración de unos patios interiores, ¿verdad? Íbamos con unas misiones muy específicas. En el caso de la India, pues hicimos unos estudios de la fachada del Taj Mahal, por ejemplo, y las incrustaciones. Si no han ido, por favor vayan, porque es una maravilla de cómo se trabajó ese edificio. ¿Qué te decía eso de la humanidad? Que todo es posible, que todo es posible. Cuando uno ve todo esto, es que somos una máquina creativa y es bien frustrante ver cómo las guerras y demás matan esa máquina creativa que somos. Y creativa yo creo que en esencia y como perfil del ser humano somos creativos. Constantemente estamos buscando y solucionando nuestros problemas y eso se requiere cierta creatividad, pensamiento y ejecución, ¿no? Y en el sentido de estos grandes edificios y grandes sitios, pues ahí es cuando uno ve esa sofisticación, ¿verdad? El Taj Mahal está incrustado en piedras semipreciosas, todo, por fuera y por dentro. Y así otras, ¿no? Ahora cabe una misión con un centro que fundé, eso ya es otro cuento, en Machu Picchu, ¿verdad? Cuando uno ve eso, pues también cualquier cosa es posible por la humanidad, el esfuerzo humano, ¿no? Hasta ¿Fundaste en Machu Picchu? No, es un centro de conservación y restauración que he fundado en Puerto Rico. Okay. De Puerto Rico. Pero que tenemos lazos internacionales y en el Caribe sobre todo. Pero cuando uno visita este patrimonio, el patrimonio de la humanidad, uno se da cuenta de las capacidades que tenemos como seres humanos. Y eso también, lo otro en términos de un contacto con la India y es que tenemos el lado físico, pero tenemos el lado también espiritual, metafísico. Y unas cosas llevan a las otras. Entonces, la arquitectura como una expresión metafísica de lo que el ser humano a lo que aspira. Entonces empezamos a ver la arquitectura de otra manera. Yo creo que ese elemento es bien importante. No es solo hacer paredes, techos y pisos, sino, ¿por qué lo quiero hacer? ¿A quién se lo voy a hacer? ¿Y qué saca ese ser humano con haber hecho eso? Yo creo que la arquitectura se ha cuestionado eso siempre. Lo que pasa es que hay periodos donde predomina más el tema material que el tema espiritual o el tema metafísico de lo que es el ambiente construido. Y por eso a mí me atraía mucho el tema del patrimonio. En un ambiente construido antiguo, pues nos vamos a Egipto, nos vamos al viejo San Juan, pero ahí están todos nuestros precedentes humanos, ¿verdad? Y cuando yo entro a restaurar una obra, lo primero que me pregunto, ¿y quién vivió aquí? ¿Y cómo comía? ¿Y dónde estaba el asiento? Y esos días de solaz, cómo los pasaban, esas galerías tradicionales nuestras, los balcones. O sea, es ver mucho más allá que el mero reparar una tabla. Una tabla se repara fácil. Y en medio de todo esto hay un ingrediente bien importante, que es la estética. Claro. Háblame un poco, porque todo eso que tú estás hablando, pues es que es la estética de toda esa gente en un momento específico, bueno, pero hablemos un poco de lo que la estética es y la importancia que tiene dentro del diseño arquitectónico. La estética se puede convertir uno puede convertirse en un esclavo de la estética y llegar al punto en no poder aguantar incluso un descuadre de una puerta, ¿verdad? O sea, Defíneme estética para beneficio de los que nos escuchan. Es difícil. La estética es la apreciación particular de unas características particulares de un objeto o de algo que a uno le crea placer
o orden, ¿verdad? Una estética. ¿Qué es una estética? Bueno, cómo yo me combino hoy, cómo se ven las cosas. ¿Verdad? Y las estéticas son tan diversas como los seres humanos que existan en el planeta. Pero hay estéticas que se vuelven colectivas, ¿verdad? El neoclásico, los estilos arquitectónicos, el viejo San Juan, el barroco. Esos son estéticas arquitectónicas que se convierten en estilos y luego en lo que llamamos arquitectura tradicional, que es la que se repite, la que es constante, como nuestros pueblos, como nuestras casonas. Si vamos a Barcelona, Gaudí. En Nueva York, Manhattan, o sea, son estéticas que reflejan la sociedad, ojo, por eso es que es tan importante entenderlas también. Cuando uno entra a trabajar a un patrimonio, uno tiene que ya haber hecho la asignatura de aprender qué pasó ahí, porque eso está ahí. Porque si no es un objeto que no tiene ninguna resonancia. Entonces, la estética es eso, ¿verdad? Uno abre el closet de uno y qué me combino, qué me pongo. Y a veces uno dice, wow, no sé cómo va ese vestido así. Esa es su estética. Esos son conceptos personales, ¿verdad? Que luego son colectivos e identificables. Y luego también hasta puestos en jerarquías e importancia. Pero el tema de la estética, por lo menos en mi caso, siempre estuvo tan pendiente en mi casa de crianza, de todo, de cómo se veían las cosas y qué color es. Y mi madre se cosía su ropa. Entonces, cómo iba a trabajar, cómo salía mi madre a trabajar todos los días vestida, ¿verdad? Y al frente y se hablaba de eso también. Mi padre, los carros deportivos, pues la estética de lo que es lo automotriz, los barcos, la estética de eso. O sea, que me parece que debería ser una asignatura de crianza el que se hable de estética en el seno familiar. Que se ayude a hablar sobre estética en el seno familiar. Porque eso da también otras visiones de cómo vemos al otro, ¿verdad? Y cómo me encantó. Yo cuando a veces veo personas que tienen una estética muy particular, voy y se los digo, me encanta tu look. Le digo, me encanta tu look. Eso refuerza mucho. Ese comentario para esa persona, para uno a lo mejor no es nada, pero a lo mejor para esa persona es mucho. Claro. ¿Verdad? Porque la estética es uno, refleja uno. ¿Me gusta el negro o no me gusta el negro? ¿No? Así que la estética lo mueve todo para mí, en ese sentido. Cómo las cosas se montan y es también. Fundamental en la arquitectura. Y lo otro es cómo se hacen las cosas, cómo se monta, cómo se fabrica, cómo se talla, cómo se pega algo a otro, cómo yo pongo pan de oro en una pieza, o si voy y veo arquitectura antigua u objetos, cómo lo hicieron. Lo primero que yo me pregunto siempre, ¿cómo lo hicieron? Me encanta, pero ¿cómo lo hicieron? Y eso tiene un poco que ver de mi crianza, ¿verdad? Uh-huh. De construir cosas y hacer cosas. Y si hablas de la estética del Taj Mahal, uh-huh, cuando tú te enfrentaste a eso, ¿te cuestionaste sobre esa estética? Sí. O mejor dicho, te maravillaste de lo que era esa estética. Bueno, uno se maravilla de esa estética, pero para mí es que yo punto y seguido empiezo entonces a tocar la pared y cómo está incrustado eso y por qué se están cayendo. Y entonces uno se involucra no solamente en esa estética que es apreciada por todos los que lo ven, uh-huh, sino la apreciación de cómo es que eso se pudo lograr. Yo creo que damos por sentado a la arquitectura, ¿eh? La damos por sentada. Que con esto quiero decir que pues se construye, se hace, se funde de cemento y siguen por ahí los edificios. No, es que eso es un proceso. Eso no se da porque sí. Y sobre todo es un proceso artístico, y entonces, como quiera. Cuando hablamos de patrimonio y cuando hablamos de todos estos edificios, ¿verdad?, que identificamos como íconos, esa es una pregunta, o sea, ¿cómo es que eso se da? Uh-huh. Eso se da en unas situaciones bien básicas, bien importantes. ¿Cuánta gente, por ejemplo, analizando las terrazas de Machu Picchu, cuánta gente tuvo que trabajar para hacer eso en las piedras como son? Y ese es el lado también que le da a uno a veces mucha humildad,
Porque, oye, no, eso yo no lo puedo hacer. Eso se hizo en un momento dado. A lo mejor con mano de obra esclava o como sea haya sido, pero por ahí yo creo que se tiene que empezar también a enseñarle a nuestros niños lo que es la estética. No dar por sentado que la van a adquirir, porque eso a lo mejor no va a ocurrir. Porque también el apreciar la estética adquieres conceptos de humanidad. Entonces yo siempre ligo una cosa con la otra. A lo mejor parece un sancocho esto que digo, pero porque podríamos hablar estrictamente de arquitectura y patrimonio y ya, pero es que así no es como yo veo esto. Y de hecho cuando entro a un edificio que yo vaya a restaurar algo así, yo me quedo solo en ese edificio, lo paseo, hago preguntas, tiro preguntas al aire, porque hay una cuestión energética también acumulada en todos esos edificios, esas casas cerradas por años. Ahí se quedó unas vidas, unas vivencias, unas cosas, ¿verdad? Y yo creo que eso hace mucho más divertido todo, me parece a mí, ¿verdad? Y entonces, ¿de India fuiste a dónde? No, de India y estuve en India, Nepal, ¿verdad? Luego ya terminé, me gradué en el posgrado de conservación, regreso a Puerto Rico. Y aquí al principio, pues no, nadie como que conocía muy bien esto de restauración. Por lo tanto, abrí un taller de ebanistería. Ok, así que un poco tú eres pionero aquí en el asunto de la conservación. Como disciplina, aquí no se conocía eso. Okay. Cuando yo llegué en el 84, aquí eso no se conocía. Ahora se habla muy a la ligera, que es el otro extremo. Se habla muy a la ligera de patrimonio, pero en ese entonces no. Pues tuve un taller de ebanistería, que era lo que yo, diseñar muebles para personas con poder adquisitivo, y le hacíamos las piezas custom y hacíamos una serie de cosas. Hasta que empezaron a aparecer los proyectos, ¿verdad? De construcción. Ya luego pasan tiempo y entonces está mi etapa de Italia, ¿verdad? Que me otorgan el premio de Roma por la Academia Americana en Roma en el 96 y me voy un año allá. Pero ya era más en plan de investigación. Es que ese es el otro lado. El profesional tiene que mantenerse al día y estar al tanto e informarse. Y eso es a través de investigación, del research. Y eso fue lo que yo fui a hacer a Roma. Me vas a contar de Roma. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No esperes más, visítanos y experimenta el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynaboradiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Este viernes 28 de junio, desde las 2 de la tarde, en el programa Puerto Rico en Desarrollo con Nelson O'Neill, tendrán de invitado a Mateo Sidre, presidente de la asociación Hecho en Puerto Rico, hablando sobre el aumento salarial, entre otros temas. Sintonízanos por WYAC 740 y su cadena, WISA 1390 y WYAC 930 AM. Terapia física y ocupacional, terapia del habla, son parte de los servicios que ofrecemos en el Hospital del Niño, siempre con mucho amor. Hola, mi nombre es Maricarmen Figueroa y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón.
Sociedad Pro Hospital del Niño. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto, de lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo, y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo esta conversación que quisiera tener como 2 horas más, porque estoy fascinada con estos cuentos que me está haciendo este hombre, esa vida maravillosa. Bueno, Pablo, entonces me estás hablando de Roma. Sí, no. ¿Y cuando llegaste a Roma, que bueno, el premio de Roma es un premio que es una competencia nacional. Uno compite nacionalmente por el premio. Fui el primer puertorriqueño que le otorgaron el premio. ¿Y qué tenías que presentar para? Bueno, un tema a investigar. Uh-huh. La Academia Americana en Roma, igual que las academias europeas en Roma, está la Academia Española, la Alemana, la Francesa, etcétera. Eran aquellos centros culturales usualmente producto de la revolución industrial, donde, por ejemplo, Estados Unidos tenía el dinero, es una potencia industrial, estoy hablando del siglo XIX, pero no tenía la cultura. Entonces, pues vamos a hacer una academia americana en Roma para traer esa cultura al país, ¿no? Y así, por el estilo, otras academias. Por lo tanto, la Academia Americana en Roma, que se funda en 1896, da becas a profesionales para investigaciones. Al principio era todo las humanidades, la humanística, ¿no? Los estudios grecolatinos y ese tipo de cosas, pero ya hoy en día la Academia otorga, y uno se convierte en un fellow, otorga a todo tipo de expresión artística y de investigación humanística. Así que en mi caso era la beca para un profesional que estuviera en el mundo de la conservación del patrimonio, Historic Preservation. Y me dieron ese premio y fui a Roma. El paper por el cual gané el premio era el estudio de las construcciones europeas, las técnicas de construcción europeas entre el siglo XVI al XVIII y cómo viajó y cruzó el Atlántico y esas técnicas europeas de construcción se expresaron en América, ¿verdad? Un viejo San Juan, uh-huh. Esa técnica de ladrillo y demás, y en el resto del Nuevo Mundo, el llamado ese Nuevo Mundo, no me gusta decir Nuevo Mundo porque aquí había un gran mundo, pero en el Nuevo Mundo, cómo esas técnicas europeas empezaron a cruzar el Atlántico, y es lo que nos hace un poco similares cuando uno está en el Viejo San Juan y uno va a la ciudad de Cádiz, en España. Uy, esto se parece al Viejo San Juan. Bueno, pues es que es una cultura que trajo también sus técnicas, ¿verdad?, de construcción. Lo mío era bastante técnico, ¿no?, de esos ladrillos, esas argamasas, y cómo se expresó. Entonces yo estuve en los archivos italianos y europeos analizando ese tema, ¿no? También tenía que ser un tema muy relacionado a Italia, claro. Puerto Rico, Italia, Estados Unidos, Italia, pero resulta que bajo Felipe II, siglo XVI, una familia de ingenieros militares italianos, bajo Felipe II, fueron los que diseñaron todo el sistema de fortificación de América, que fue la familia Antonelli, que dicho sea de paso, hay una exhibición ahora mismo de esta familia en El Morro, que les exhorto a que visiten. Es la saga de los Antonelli, que todo esto, el Morro de aquí, el de La Habana, Cartagena de Indias, Veracruz, Panamá, eso fue un sistema defensivo que se diseñó a propósito para defender el Nuevo Mundo español, ¿verdad? Pues ese tema yo me agarré de ahí, de lo italiano, los Antonelli, para llegar entonces a someter el paper que fue por el cual pues, estuve ese tiempo allá. Uh-huh.
Y dime una cosa, ¿alguna vez pensaste quedarte por allá? En Sí. todas las cosas que has hecho. Lo digo así rápidamente. Ajá. Pero, ¿Y pero por qué regresaste? no, bueno, Porque tenías un mundo abierto para ti. sí, pero resulta Y tienes que que haber hecho muchísimas es que yo conexiones regresé en esa contra época. de mi voluntad. Oh. No, lo digo así, es que cuando yo estaba allá estaba Margaret Thatcher de primera ministro, y hubo unos temas, una inestabilidad social. Esa época en Londres, por ejemplo, que era donde yo estaba, había mucha inestabilidad social, muy manejados los temas de las antiguas colonias. Hubo unos disturbios grandísimos al sur del Támesis. El río pasa por el medio de la ciudad, el sur, y la solución del gobierno era cancelarle a todo el mundo sus visados, tanto de trabajo como de estudio, y volver a pasar por el procedimiento como si fuera un proceso de purga, ¿no? Y todavía no estábamos en la época Bin Laden, imagínense, estábamos en una época donde, pues, así era que se manejaban las cosas. Bueno, pues resulta que a mí me cancelan mi visado de trabajo que ya tenía y de estadía. Me dieron 30 días para salir del país, pues tuve que salir de mis muebles, salir de todo, empaquetar, y llegué a San Juan, así. O sea, no fue ni planificado, fue una situación que Como si te hubieran tirado un paracaídas. que me pilló, una situación política. Ya se veía venir, pero realmente yo creía que a mí eso no me iba a afectar. Pues sí, me afectó. Bueno, pues nada, heme aquí yo en el aeropuerto internacional con mis bártulos, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Así que... Pero sin embargo encontraste una misión. La busqué. No la encontré, la busqué porque es que no la tenía, no sabía qué iba a hacer. Encuentra. Sí, claro. Pero nada, y de ahí, ¿verdad? Es que empiezo entonces yo a conectarme de nuevo con Puerto Rico. Pero realmente veía las oportunidades que me ofrecía la vida en Europa, ¿no? Que luego yo dije, pero es que uno puede ir y venir, tampoco es que yo me voy a exiliar. Seguro. Y ahí también es que viene todo este tema de viajar, seguir constantemente viajando, no desconectarme de toda esa gente que fueron mis colegas y demás, ¿verdad? Y de estudios también. Así que pues aquí llegué y de aquí pues hice los trabajos que he hecho en estos últimos años, 30 años o más, en Puerto Rico, sin perder de vista todo lo demás. Y sigue siendo un apasionado de la conservación y del patrimonio. Sí, ese es el eje de mi vida profesional y de momento, mi interés. Y de momento lo encontraste como una misión de vida, te pregunto, es una pregunta. Sí, porque por cierto, incluso fui en un momento dado director del programa de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura. Ahí vi unas cuestiones que todavía se necesitaban hacer. Luego salgo de esa posición y entonces fundo lo que se llama el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico, el CENCOR, que hemos estado ya 4 años, se cumplen este año, que lleva esa misión, ¿verdad? Esa misión de lo que es patrimonio en todos sus ámbitos, no es solo edificios, hasta incluso el patrimonio intangible, que es nuestra música, nuestra gastronomía. O sea, el patrimonio es algo bien amplio. Y a veces se trata de encasillar, y está bien porque ayuda a catalogar, pero ojo, que es un todo. Así que en ese sentido estamos trabajando ahora mismo con eso y otros proyectos fuera de Puerto Rico. Es lo que digo, me hace falta más tiempo para seguir conversando contigo porque esto es demasiado amplio y se me ha terminado el tiempo. Pero estoy muy agradecida de verdad, muchas Pablo. gracias por Así que la en otra ocasión tienes que venir a la segunda parte. Cómo no, ¿Okay? será un placer. Chévere, fantástico. Bueno, muchísimas gracias a Johnny Méndez, nuestro director técnico de hoy. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.
área C740.